Sí, profe. Benjamín Vargas también, perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a formarlo la clase. Les recuerdo al resto de los compañeros, eh, al igual que la presencialidad, digamos, es muy importante el prestar atención, digamos, y el estar atento y intervenir, hacer alguna pregunta. No piensen que el hecho de que los compañeros son los que están exponiendo los van a perjudicar si es que le hacen una pregunta, sino la idea es que no nos quedemos con dudas. Empieza para mí una de las etapas más lindas de este espacio, que es la construcción que hacemos en conjunto, en donde todos, yo como docente también asumo el rol de estudiante y bueno, podemos preguntar, podemos indagar a los compañeros del grupo que está exponiendo, que de alguna manera se han convertido en especialistas, porque han investigado, porque han hecho producciones en general todas, como les decía, muy buenas. Entonces es una etapa muy linda, muy interesante de crecimiento para todos, razón por la cual se solicita siempre, como les decía, al igual que la presencialidad, el mayor de los respetos. Pero por supuesto que pueden intervenir, pueden hacer preguntas, estar atentos a las exposiciones y demás. Después que el grupo termine de exponer, vamos a dejar un espacio para preguntas si es que nos surgieron en el medio. Pueden ir anotando ahora si quieren o interrumpen la presentación si es muy importante o si por ahí se van a olvidar. Y yo les decía a los chicos que ya me llegó el trabajo, he tenido una semana muy intensa, no he tenido tiempo de subirlo, la idea es subirlo a la plataforma para que todos los grupos tengan todos los trabajos. Y a cada grupo, una vez que termine la exposición, le voy a enviar una lista con unas entre 15 y 20 preguntas que de alguna manera el trabajo en su exposición debe haber respondido, para que todo el mundo tenga a modo de referencia cuál, desde mi punto de vista, son los temas más importantes eh, a dominar en cada una de las exposiciones que se van dando, para que les sirva de tener referencia si alguno va al tribunal y también en la presencialidad lo tomamos como una especie de trabajo práctico. Yo seleccionaba algunas preguntas de ahí, entonces posiblemente hagamos lo mismo de manera virtual, así de manera oral, digamos, como un ping-pong de preguntas y respuestas, cada 2 o 3 temas, nos tomemos alguna clase para hacer este ping-pong de preguntas y respuestas, que muchas veces son bien concretas y sencillas. Bueno, a medida que cada grupo vaya pasando, los va a ir recibiendo. En realidad yo lo subo a la plataforma y todo el mundo va a tener las preguntas de todos los temas. Algunas son preguntas en común y otras particulares en relación al tema que sea. Bueno, para no quitarle más tiempo, le doy la palabra al primer grupo que comienza. No sé cuál de los compañeros va a compartir la pantalla y escucho atentamente, igual que el resto. Mucha suerte, chicos, y los escuchamos. Bueno, profe, ahora voy a empezar a compartir. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Víctor. Ustedes me avisan si se ve. Ahí se ve, Víctor. Bueno, para comenzar, buenas tardes, buenos días, al que todavía no almorzó. Nosotros somos el grupo de diabetes, el grupo 5. Los integrantes son Benjamín, Lucas, David, quien habla Víctor. Al transcurso de esta exposición vamos a ir dando como pequeños generalidades, tips. Entrevistamos a dos, a una especialista, la doctora Graciela Rubin, que es experta en diabetes, y a un paciente, compañero, amigo en común, que tiene la patología diabetes tipo 1. Ahora voy a pasar a mencionar ciertas características en general que el transcurso de toda la charla vamos a ir especificando bien qué es cada uno. Primero y principal, hay que saber qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad. Los niveles de glucosa, de azúcar en sangre, están muy altos, muy elevados.
es la glucosa. La glucosa es la que proviene de los alimentos que consumimos, los que ingerimos, y también hay una hormona que es característica de esta patología, es la insulina. Esta hormona nos va a ayudar a que la glucosa ingrese a las células para suministrar la energía. Esta energía es la que utilizamos para cualquier tipo de actividad. En el tiempo, este exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios, pueden dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de apuntar un miembro. Ahí ustedes conocen a algún pariente o algún conocido por culpa de esta patología le han tenido que apuntar un miembro. Y existen dos tipos de diabetes que son las principales. Más adelante vamos a ver que aparece otro tipo de diabetes. Ahora paso a mencionar cuáles son los síntomas de la diabetes. Pueden ser el aumento de la sed, ganas de orinar, aumento del apetito, la fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo de las manos. ¿Qué es este entumecimiento? Es cuando tenemos ya sea la rodilla, los brazos, las manos, los pies duros que no podemos flexionar, y este hormigueo, ese como cosquilleo que sentimos en cualquier tipo de parte del cuerpo, úlceras que no cicatrizan, cualquier tipo de lastimadura, raspadura, eh, que vemos que antes se cicatrizaban más rápido y ahora tardan mucho tiempo en cicatrizar, la pérdida de pesos sin razón aparente. Cabe destacar que los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer rápidamente, en cuestiones de semanas. En cambio, los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen progresar muy despacios a lo largo de varios años y pueden ser tan leves que a veces ni siquiera se notan. Por eso, si tenemos algunos tipos de estos síntomas, debemos consultar al médico. Ahora paso a mencionar qué es la diabetes tipo 1. Este tipo de diabetes suele aparecer cuando las células del páncreas son destruidas por el mismo organismo. La enfermedad se desarrolla por el ataque del sistema inmune contra las propias células betas del páncreas, que estas células son las encargadas de producir la insulina. Ya vamos a ver qué puede ocasionar que este sistema inmune dañe a las células betas. La administración de insulina a estos pacientes es esencial, ya que el páncreas no segrega la insulina, que al no tener las células beta, que son las que producen la insulina, no puede tener. Por eso a los diabéticos de tipo 1 se los suele llamar también insulino dependiente. Se diferencia de la diabetes tipo 2 porque es un tipo de diabetes que se caracteriza por darse en épocas tempranas de la vida, generalmente antes de los 30 años. Solo uno de cada 20 diabéticos tienen diabetes tipo 1, la cual se presenta más frecuente en jóvenes y en niños. Este proceso tiene varias etapas. Primero, la predisposición genética en la que aparece haber implicado varios genes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, un abuelo o tu padre o tu madre han tenido este tipo de diabetes, son más propensos a tenerla. Entonces, hay que tener cuidado y precauciones. Un factor desencadenante ambiental que produce que desconozca el sistema inmunológico a las propias células betas puede ser la infección viral, el estrés, las toxinas, el cual aparece este sistema inmunológico frente a las propias células betas que las destruye. La reacción inmunológica está mediada por los anticuerpos y las células. Estos anticuerpos pueden ser detectados meses y años antes del desarrollo de esta enfermedad. Vuelvo a mencionar, si tenemos algún parentesco, algo genético que tenga este tipo de diabetes, tenemos síntomas, tenemos que ir a una consulta, ya que puede ser que tengamos esta enfermedad y la diagnostiquen con anticipación. ¿Cuál es la causa? Como, Víctor, sí,
Víctor, Sí, sí, una, una, una acotación acá en la cuestión genética. Es muy sí, importante lo que comentabas. Eh, si tenemos uno de los progenitores, padre o madre, sí. que tiene diabetes, tenemos un 30%. Pero si los dos progenitores tienen diabetes, las posibilidades se elevan casi al 80 al 90%. Entonces, fíjense la importancia que radica esta cuestión genética, el conocer, digamos, esta cuestión Ujú. genética, porque debemos ir de alguna manera preparándonos y después eh, intentar reducir los factores de riesgos asociados para que no se despierte en nosotros. Quiere decir con esto que hay una mayor predisposición. No quiere decir que se vaya a dar, pero los porcentajes se aumentan considerablemente cuando los dos progenitores tienen la enfermedad, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Por eso habla de una predisposición. Ujú, No quiere decir que si lo tiene, yo lo voy a tener, pero ujú. esta predisposición está en el organismo y si no respeto ciertas pautas o ciertas cuestiones que son preventivas, que los compañeros seguramente les van a desarrollar, bueno, voy a ser más propenso a adquirir la enfermedad, ¿no? Para tener, bueno, simplemente eso, Víctor, continúa. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, la causa, como mencioné anteriormente, es la tipo 1, ocurre cuando el sistema inmunitario, el que combate las infecciones, ataca y destruye las células beta del páncreas, son las que producen la insulina. Y los científicos piensan que la diabetes tipo 1 causa genes y factores ambientales, como mencioné anteriormente, como los virus, que pueden desencadenar la enfermedad. Los objetivos que tiene este tratamiento a largo plazo son prolongar la vida del paciente, reducir los síntomas que mencioné anteriormente, prevenir las complicaciones relacionadas con la diabetes, tales como la ceguera, la insuficiencia renal, la cardiopatía y la amputación de una extremidad. Estos objetivos se van a lograr a través de estos objetivos que voy a decir ahora, los vamos a ir desarrollando a partir de toda la exposición, que es el autocontrol y cuidado de los niveles de glucemia, la educación por parte de profesionales como nutricionistas, médicos y enfermeras, el ejercicio continuo, cuidado en los pies, el uso de insulina y el planeamiento de las comidas y el control de peso. Ahora paso a mencionar que la diabetes tipo 2 es la forma más común dentro de la diabetes mellitus. Esto lo dejé porque ahí, cuando ustedes vayan a buscar información o algo, van a encontrar este nombre, diabetes mellitus. En la entrevista con la doctora nos dijo que diabetes mellitus es como si fuera el nombre y apellido, el nombre de la patología, directamente. Y se caracteriza una destrucción autoinmune, como mencioné anteriormente, de las células secretoras de la insulina, que va a obligar al paciente a depender de una administración exógena de la insulina para su supervivencia. El páncreas del diabetes tipo 2, a diferencia del diabético tipo 1, este sí puede producir insulina, pero a veces de tanto trabajar puede llegar a un agotamiento, lo que va a ocasionar que pueda seguir produciéndola, que no pueda seguir produciéndola, y es cuando tiene que comenzar el nuevo tratamiento, que es hincharse insulina. Vamos a ver que hay diferentes tipos de insulina. Este tipo de diabetes comienza habitualmente después de los 40 años, que suele estar relacionado con la obesidad. Dicen que en este caso, con una dieta adecuada y un ejercicio es suficiente, va a depender de la persona. Pero en otras ocasiones no es suficiente, sino hay que tomar los antibióticos orales. ¿Cuáles son los factores de riesgo que disponen a un individuo? Mencioné los antecedentes familiares, la genética, como dijo el profe, el sedentarismo, una dieta deficiente, el peso excesivo, la raza o etnia, edad, la intolerancia a la glucosa, identificada previamente por el médico a partir de un diagnóstico que se va a dar, la hipertensión, el colesterol y los antecedentes de diabetes gestacionales en las mujeres. Este es el otro tipo de diabetes que había mencionado. Más adelante mis compañeros lo van a decir bien cómo es.
El tratamiento comprende un régimen nutricional, la educación diabetóloga, el ejercicio, las drogas, son hipoglucemiantes orales, asociación de drogas orales o insulina terapia. Bueno, acá la doctora nos remarcó que este tipo de diabetes, o sea, el tener diabetes es como si fuera una mesa, ¿bien? Y si no tenemos una de estas cosas que mencioné, serían como una pata, la mesa se caería. Entonces, si no seguimos un régimen nutricional, una educación, el ejercicio y los tipos de medicamentos, el paciente no podría seguir con su tratamiento, no podría seguir bien con el tratamiento. Ahora voy a mencionar en la charla, Víctor, ¿sí? una cuestión que me parece importante destacar también, antes de que pasemos al otro tema, Sí, es que tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, hoy en día, esto ojalá en algún momento cambie, no tienen cura. Es decir, que son es, patologías que una vez que se adquieren, se llevan para toda la vida. Por eso es tan importante estos pilares del tratamiento, la educación diabetológica, la alimentación y la actividad física, para poder tener una mejor calidad de vida y no caer, digamos, en todas las problemáticas, las complicaciones que mencionabas recién, como las neuropatías, los problemas del páncreas, o en el caso más severo, digamos, la imputación de los alimentos, o la muerte, porque es una enfermedad con un alto grado de comorbilidad, quiere decir que hay mucha gente que muere a causa de diabetes o de una diabetes que no está controlada, porque al ser una enfermedad que no tiene cura, que acompaña a la persona, imagínense, hablaban recién de la tipo 1, cuando los niños son pequeños, lo acompaña durante toda su vida, muchas veces provoca un desgaste psicológico tan grande y la enfermedad se sale de control porque la persona no puede, digamos, seguir sosteniéndola por un montón de factores y bueno, llega a la muerte. O en el caso de las personas que en la diabetes tipo 2 que mencionaba Víctor, que se da a partir de los 40 años, modificar mucho, pasa lo mismo con las enfermedades cardiovasculares, modificar algunos hábitos vinculados a la alimentación y a la actividad física, si no se tenían a esa edad, es muy difícil. Entonces hay gente que no le da importancia a la enfermedad, que no respeta estos pilares y que termina con grandes problemas, como decía ahí el compañero, de todo lo que son las neuropatías, los problemas en el páncreas, en riñones y demás, o inclusive de muerte, porque, por ejemplo, no hacen una actividad física y una adecuación alimentaria correcta, siguen comiendo mal y demás, y mueren, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto, de que es una patología que al día de hoy no tiene cura. Sin embargo, respetando el tratamiento, o sea, siguiendo con un especialista y marcando las pautas, tiene un alto porcentaje de expectativa de vida y una muy buena calidad de vida. Eso es lo positivo, digamos. No se cura totalmente, pero respetando todas las pautas, sobre todo la del ejercicio, de la alimentación y de la educación diabetológica, se obtiene una muy buena calidad de vida que permite, digamos, a las personas vivir muchos años, ¿no? perfecto, profe. Bueno, paso a hablar de las pruebas. La doctora nos contó que existen varios tipos de pruebas que son para diagnosticar. La que muestro ahora, que es la prueba de hemoglobina A1C. Esta prueba es un análisis de sangre que se le pide a las personas con diabetes cada 2 o 4 meses, en donde van a aparecer cómo está la persona en los últimos 90 o 60 días. Esto es para un control. Existen otras que son para diagnosticar, es el pinchazo capilar, ahí sacan la muestra de sangre. Esto se hace todo en laboratorios. Y también es un oral, es la tolerancia a la glucosa. Se utiliza, se le dan algunas pastillas o algo por 2 horas, y en base a eso va a salir en una prueba si tiene altos niveles de glucemia. El rango
estos datos los dijo la doctora, el rango fisiológico de la glucosa de todas las personas que no tienen diabetes es entre 70 y 180. ¿Y qué se pretende con el monitoreo de esta prueba? Es que la persona tratada con insulina tenga un 70% del tiempo en rango, equivale a tener un 17 horas entre 70 y 180. Como mencioné anteriormente, entre 70 y 180 son lo que tenemos las personas que no padecen de esta patología. Entonces, lo que se busca con este monitoreo es tener entre 17 horas entre esos 70 y 180 niveles de glucemia. Y si tiene un 70% del tiempo en rango, la hemoglobina glucosilada estará por debajo del 7%, que es un excelente nivel de control de esta enfermedad. Muy bien, ahora pasado a algo. Hola, profe. Yo voy a hablar de la insulina. Bueno, la insulina juega un papel muy importante en esta patología y es una hormona anabólica. Bueno, su función es favorecer la incorporación de la glucosa de la sangre hacia las células. En la diabetes tipo 1 no se produce insulina y en la diabetes tipo 2 no elabora lo suficiente o tiene dificultad para utilizar esta insulina en el cuerpo. Bueno, la insulina es una hormona. A ver, para Víctor, ¿vale? Voy a explicar lo que dijo la doctora sobre la insulina, que es la hormona que se encarga de regular la glucosa en sangre. Bueno, ahora sí. Bueno, las características de la insulina son el inicio, cuanto más rápido actúan, el pico, cuánto demoran en lograr el impacto máximo, y la duración, en cuánto dura en desaparecer. Bueno, la insulina por lo general se inyecta en el tejido adiposo, graso, por debajo de la piel. Y bueno, los tipos de insulina que existen son tres. La insulina de acción rápida, que se absorbe rápidamente desde el tejido adiposo o subcutáneo. Se usa también para controlar el azúcar en la sangre durante las comidas y los aperitivos. Bueno, la insulina de acción intermedia, que se absorbe más lentamente y dura más. La insulina de acción prolongada, que se absorbe lentamente y tiene un efecto de pico mínimo. Y bueno, el efecto es más estable y dura en la mayor parte del día. ¿Cómo actúa la insulina durante el ejercicio físico? Bueno, cuando llevamos a cabo un esfuerzo o realizamos un ejercicio, la glucosa debe ser utilizado por nuestros músculos para la obtención de energía. Esto quiere decir cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, bueno, en el músculo se produce un acto químico donde el glucagón es absorbido para generar la energía suficiente para hacer ese ejercicio. ¿Cómo desarrolla la diabetes? ¿Cómo se desarrolla la diabetes en relación con el ejercicio? Diferentes géneros de edades, mencionamos algunas de estadísticas de estas y por qué se dan. En las mujeres con diabetes presentan más dificultades que los hombres, por ejemplo. Bueno, según la Federación Internacional de Diabetes ha informado que la desigualdad socioeconómica exponen a las mujeres a los principales factores de riesgo del diabetes, como son una dieta de nutrición, una nutrición pobre o una inactividad física. Bueno. Pásame a la situación, a los problemas gestacionales. Bueno, los problemas de diabetes gestacional durante el embarazo. Esto se debe a un tema específico que es la diabetes gestacional y embarazo. Bueno, se dice que la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en las mujeres que nunca antes han padecido esta enfermedad. En algunas mujeres la diabetes gestacional puede afectarlas en más de un embarazo. Bueno, y los problemas de la diabetes gestacional durante el embarazo son cuando un bebé es demasiado grande, cuando se produce por cesárea, que sería cuando una mujer con diabetes
mal controlada tiene una probabilidad más alta de requerir un cesárea. De presión arterial alta, que puede provocar un nacimiento prematuro del bebé y también convulsiones o accidente cerebrocardiovascular. Un bajo nivel de azúcar en la sangre, que es cuando, si la madre no se ha controlado de la diabetes durante el embarazo, puede que los niveles de azúcar en sangre del bebé disminuyan rápidamente después que nazca. Bueno, siguiente. 5 consejos para las mujeres con diabetes gestacional. Comer alimentos saludables, hacer ejercicios con regularidad, controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, tomar insulina si la necesita y hacerse un examen de diabetes después del embarazo. Bueno, en la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional, la diabetes desaparece después del parto. Cuando esta no desaparece, entonces se le llama diabetes tipo 2. David, ¿Sí? un aporte, digamos, a esto de la diabetes gestacional, Sí. que también tiene características idiopáticas, es decir, muchas veces no se presenta ninguno de estos síntomas o de estas características en la mamá y la diabetes se presenta lo mismo, digamos, pero bueno, muchas veces está acompañado en esta cuestión del aumento de peso, de la falta de actividad física, por eso es tan importante hoy en día el tema del control del peso durante el embarazo, ¿no? Más allá de una cuestión estética, por una cuestión de salud. Sobre todo teniendo en cuenta que también hay estudios que indican que hay un alto grado de porcentajes de mujeres, como bien vos dijiste, Sí, la diabetes gestacional suele desaparecer luego del embarazo. sí, Pero sí. hay estudios que indican que la mujer en la menopausia, es decir, las mujeres que tuvieron diabetes gestacional durante sus embarazos, tienen un mayor porcentaje de adquirir diabetes tipo 2 en la menopausia. Entonces, por eso es muy importante intentar prevenir la aparición de la diabetes durante el embarazo para las mujeres, para que cuando se dé esta otra etapa de su vida, que es la menopausia, con toda la cuestión de cambio hormonal que se produce en el organismo, no caiga en una diabetes tipo 2. Por eso es Claro. importante intentar prevenirlo, ¿no? Ujú. Porque hay un alto rango digamos, de correlación. Aquellas mujeres que tuvieron diabetes gestacional y en la menopausia la adquieren nuevamente. Ujú. Bueno, Continúen. bueno, ahora va a continuar mi compañero, Benja. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Bueno, referido a esta patología, vamos a mencionar cómo se dan en las edades tempranas y cómo se manifiesta. Bueno, la diabetes infantil es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños y se calcula que 30.000 menores de 15 años sufren este trastorno y que cada año, perdón, se registran 1.100 casos nuevos. Bueno, este tipo de diabetes infantil afecta cada vez más a niños pequeños y según los expertos, la edad de inicio de la enfermedad se ha adelantado. Y hoy en día son muchos los casos de niños menores de 5 años que padecen este trastorno. Bueno, ¿en qué consiste la diabetes infantil? Este tipo de diabetes infantil está causado por un mal funcionamiento del páncreas y en estos casos el páncreas no produce o produce en cantidad insuficiente insulina, que bueno, es la hormona que favorece la absorción de los carbohidratos por parte del organismo. Bueno, los síntomas destacados de esta enfermedad, bueno, la aparición de la diabetes insulino dependiente, en el caso de la diabetes tipo 1, que es la más común en las edades tempranas, es brusca y repentina. Bueno, el niño que al final del día anterior se encontraba bien, empieza a orinar mucho y a beber excesivamente. La mayoría de las veces pierde el apetito, en otros casos demuestra un apetito desmesurado y puede incluso volver a tener micciones nocturnas. Por ejemplo, que el niño que antes no se orinaba en la cama, resulta que más seguido durante la noche o la madrugada despierta orinado o se orina en la cama.
Los análisis de sangre para evaluar la glucemia sirven para confirmar el diagnóstico. Bueno, las causas de la diabetes infantil no se conocen con exactitud, pero si bien los factores hereditarios desempeñan un papel importante en la predisposición a la enfermedad, su aparición puede estar provocada por diversas causas. Estas causas ya sea pueden ser por estrés en los adolescentes o en los niños, o también por el caso de que puede tener obesidad aparte de diabetes. Eso influye demasiado. Un niño que es obeso puede también puede empezar con los síntomas de esta diabetes infantil. Bueno, con respecto a la actividad física, la práctica de la actividad física, obviamente bajo estrecha vigilancia del médico, es necesaria para los niños con diabetes de tipo 1. Bueno, les brinda seguridad y les refuerza psicológicamente, aumenta la irrigación sanguínea y ayuda a mantener el peso ideal. También reduce la cantidad de insulina que deben inyectarse en el caso de que sea insulina dependiente. Bueno, las consecuencias de la diabetes infantil debe tratarse debidamente, porque de lo contrario, con el tiempo, puede causar algunos importantes trastornos, trastornos alimenticios, psicológicos, emocionales, y que muchas de las complicaciones también de la diabetes no aparecen después, o sea, aparecen gradual y son silenciosas. No es que por ahí es repentina estas complicaciones, sino que a veces puede tratarse de que durante meses o incluso después de décadas aparecen estas complicaciones en los niños, ¿no? Y bueno, con Benja, respecto... Sí, una aclaración de la actividad física que vos mencionaste, que debe estar monitoreada por el médico. Es muy sí. importante la autorización del médico para que la persona con diabetes realice la actividad física, porque recién comienza, digamos, o se autoriza la actividad física cuando la diabetes está estabilizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recién mencionaban los compañeros en un par de apartados anteriores en cuanto a la medicación y los valores entre 70 y 180 y demás. Muchas veces es muy difícil lograr ese equilibrio porque todos los organismos no responden de la misma manera. Entonces lo que va haciendo el médico es, a través de los estudios, a través del tipo de actividad física que realiza el niño, la alimentación, cómo se va adecuando y la cuestión de la medicación, van logrando estabilizar. Una vez que estabilizan y que se puede determinar de qué manera la actividad física influye en los niveles de glucosa, el médico autoriza la práctica de la actividad física. ¿Se entiende? Claro. Es decir, es muy importante que el médico autorice, además de realizar este monitoreo, porque si no puede producir demasiados o desajustes muy bruscos en el organismo y ser contraproducente. Mientras esté compensada y controlada, no hay ningún problema. Inclusive hay deportistas de alto rendimiento que son diabéticos y no tienen ningún problema porque evidentemente tienen un conocimiento de la enfermedad y de su cuerpo, de cómo reacciona ante los diferentes estímulos de la actividad física. Pero es muy importante, al igual que por ejemplo en el caso de las personas embarazadas, sea el médico quien a través de un certificado autorice la práctica de actividad física, inclusive dando algunas indicaciones o referencias de qué tipo de actividad puede y cuáles no, ¿no? En función de las características de la persona. Continúen nomás. Bueno, siguiendo con estas complicaciones, vamos a ir a las complicaciones ya de dicha patología en cualquier tipo de edad. Con respecto a las complicaciones de la diabetes en corto plazo, bueno, el riesgo de desarrollar inflamación en las encías, que esto sería la periodontitis, puede ocasionar angina de pecho, dolor o molestias en el pecho,
enfermedad renal crónica de larga duración causada por daños en pequeños vasos sanguíneos en los riñones, a la que se denomina nefropatía, y provoca que los riñones sean menos eficaces o dejen de funcionar por completo. También los altos niveles de glucosa pueden afectar el desarrollo del feto. Esto es en el caso de las mujeres embarazadas que padecen esta patología, y ponen en riesgo tanto a la madre como al bebé de sufrir complicaciones durante el parto. También la mala circulación de los pies como resultado del daño en los vasos sanguíneos. Bueno, complicaciones de la diabetes a largo plazo. Podría tener problemas visuales, también podría tener problemas para ver en la noche, o que la luz podría molestarle a los ojos, y también podría quedar ciego. Los pies y la piel pueden desarrollar úlceras, y si esto sigue por mucho tiempo, sus dedos o pie o pierna pueden necesitar ser amputados en muchos casos, también como mencionaba Víctor. Y la infección puede causar dolor o comezón o exudación en sus pies y piernas, y en otras áreas también. Bueno, esta patología puede dificultar el control de su presión arterial y el colesterol, y que esto puede llevar muchas veces, en muchas ocasiones, a un ataque cardíaco o accidentes cerebrovasculares y otros problemas también. Bueno, en los nervios del cuerpo puede resultar dañados también, causando muchísimo dolor, ardor, hormigueo, como mencionaba Víctor también, y pérdida de la sensibilidad. En este caso, el daño de los nervios también puede hacer que para los hombres sea más difícil tener una erección. También puede tener problemas para digerir el alimento, y el nivel alto de azúcar en la sangre puede llevar a daños en los riñones. Y también en ese caso, también quiero mencionar que posiblemente puedan, en algunos casos, necesitar un trasplante de riñón. Bueno, en las personas con diabetes frecuentemente tienen depresión, o las enfermedades pueden estar relacionadas también. En algunas mujeres con diabetes pueden tener periodos irregulares, y pueden también tener problemas para quedar embarazadas. Aumenta el riesgo de demencia, aumenta el riesgo de enfermedades óseas, incluyendo la osteoporosis, y el nivel bajo de azúcar en la sangre debido al tratamiento de la diabetes puede incrementar el riesgo de enfermedad cardíaca también. Y bueno, en este caso es muy importante, vamos a resaltar también ahora 4 pautas que el paciente debe tener muy en cuenta para el cuidado de esta patología, para el autocuidado. En este caso, bueno, la vida del diabético puede ser relativamente fácil si sigue estas recomendaciones, y de lo contrario puede ser drástico también las complicaciones, y bueno, esto en realidad es para mejorar la calidad de vida, ¿no? Bueno, la educación, información, perdón. La diabetes es la única enfermedad crónica que, aunque se conozcan sus causas y tratamiento, sigue creciendo. Por eso es vital que el paciente diabético se informe y busque información para autoconcienciarse sobre esta enfermedad. Acá voy a contar que, por ejemplo, nosotros tuvimos también una entrevista con Adrián, que es una persona que padece diabetes tipo 1, y él, hablando con él, nos contaba que es muy importante, por ejemplo, él se conoce muy bien, es muy importante que el diabético se conozca, sepa de la enfermedad, sepa llevar su alimentación. También, bueno, obviamente el médico va a ser el encargado de eso, pero tiene que ser muy importante la información de esta patología en el diabético. Bueno, con respecto a la alimentación, una buena alimentación junto con el ejercicio, también que es muy importante, debe formar parte como conjunto de la forma de vida de las personas diabéticas.
Muchos especialistas recomiendan al paciente no eliminar de su dieta ningún alimento, pero lo que sí debe hacer es ingerir con moderación aquellos productos que puedan elevar los niveles de glucosa en sangre y en las grasas, como los dulces, pero eso no quiere decir tampoco que se conviertan en alimentos prohibidos. También hablando con Adrián, le preguntamos cómo hacía él el día a día con respecto si se podía dar algún permitido o en las juntadas con amigos, si podía, si hacía alguna excepción o con respecto del alcohol y esas cosas, y él nos contaba, por ejemplo, que eh, tampoco que es tan riguroso esto, sino que podés darte, él es insulino dependiente y él se podía dar algún permitido en el caso de que ahí nomás se medía la glucosa, él se podía corregir de algún modo si estaba alto o si estaba bajo. Con respecto al ejercicio, bueno, hacer ejercicio y llevar una buena alimentación son los ejes principales para la vida saludable del diabético, y por lo que en estas personas con diabetes, bueno, es de mucha importancia. No existen ejercicios específicos para personas con diabetes, pero sino que cada uno debe practicar el deporte en la medida que pueda. O sea, es decir, hay que tener en cuenta factores como la edad, la condición física y otros problemas o enfermedades. También la Organización Mundial de la Salud recomienda a las personas diabéticas realizar, bueno, en lo posible 30 minutos de ejercicio físico al día, aunque sea de intensidad leve. Con respecto a la medicación, bueno, seguir el tratamiento de forma correcta, sin interrupciones, y es muy importante para evitar complicaciones. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? Mire que vamos ya acercándonos a los 50 minutos. No sé si le falta mucho a la presentación. No, ahora termino con mi parte yo. Con respecto a la prevención de diabetes, no sé si quieres volver, ahí está. Bueno, eliminar el azúcar y los carbohidratos refinados de tu dieta, hacer ejercicio regularmente, que el agua sea tu bebida principal, bajar de peso si tenés sobrepeso u obesidad, dejar de fumar, seguir con una dieta muy baja en carbohidratos, tener cuidado con el tamaño de las porciones de las comidas, evitar el comportamiento sedentario, comer una dieta alta en fibra, minimizar el consumo de alimentos procesados y tomar café o té. Bueno, antes, cabe destacar también que antes de que se diagnostique la diabetes, hay un periodo en el que los niveles de azúcar en la sangre son altos, pero, pero no lo suficiente para recibir el diagnóstico. En este caso, este se conoce como la prediabetes. Bueno, ahora voy a hablar yo más referido a lo que es la patología dentro de la educación física y el ejercicio físico. Es importante tener como precaución antes del ejercicio ciertos puntos, como lo son el de valorar los niveles de glucemia, ¿sí? Esto se hace a través de un glucómetro. Bueno, en la entrevista Adrián nos mostró y nos contó un poco del aparatito este. Y bueno, para no hacerla muy larga, profe, de última eso después si la explico. También es importante plantearse qué tipo de ejercicio se va a realizar. Un diabético no puede realizar ejercicios muy intensos. Bueno, más adelante explico, se habla entre un 50 y un 70% del VO2 máximo, o sea, una actividad de tipo moderada. Importante también tener en cuenta la alimentación. Esto por ahí llevado a la práctica, también tener en cuenta si vamos a dar clase en un turno tarde o un turno mañana. No es lo mismo un desayuno a un almuerzo, ¿no? También es importante tener en cuenta la insulina en el caso de que la requieran, y en el caso de que tengan que inyectarse insulina, es importante que ésta sea fuera de la zona del cuerpo que se va a hacer foco durante el ejercicio. Por ejemplo, en brazos, si es que vamos a realizar una carrera, correr y demás, y en el abdomen, en el caso de una natación. Bueno, hay ciertas precauciones especiales para las personas con diabetes tipo 1, como lo son el calzado correcto. Bueno, como mencioné anteriormente, controla los estados de glucemia antes, y es muy importante el después
porque durante el ejercicio esos niveles de glucemia bajan. Es importante para evitar una hipoglucemia, regulársela luego del ejercicio. También se recomienda tener alimentos de carbohidratos de acción rápida. En la entrevista Adrián nos comentaba por ahí que lo que a él más le resultó fue la coca, como había, no coca natural, de dieta ni cero, sino la coca común, justamente alta en azúcar, ya que eso por ahí no tenía que pasar por todo un sistema, un proceso digestivo, entonces como que le resultaba mucho más ágil y más fácil, digamos. Bueno, además el brazalete de identificación de diabético, esto se recomienda más que nada ante la presencia de un médico en el caso de que se desmaye o que se descompense, para que el médico, vale, nos comenta también Adrián que sabe decir, por ejemplo, DBT1, que es diabético tipo 1, entonces el médico automáticamente sabe que lo que tiene que hacer es controlarle los niveles de glucosa en sangre y regular eso, digamos. También se le recomienda al diabético tipo 1 la realización de ejercicios todos los días y a la misma hora. Esto sirve más que nada ya que ayuda a regular su dieta y su medicación, ¿no? Ya que sea todo en el mismo horario y en el mismo momento del día. ¿Vuelve? ¿Vuelve? Ahí está. También es importante la intensidad y la duración del ejercicio, ya que es posible que a medida que el diabético se vaya adaptando más al ejercicio, que se deban realizar modificaciones en lo que es la dieta y el medicamento. Esto para mantener el nivel de glucemia en un rango apropiado. Ahora sí, Pati. Uno anterior. No. Ahí está. Bueno, referido a lo que es el diabético tipo 2, la realización regular de ejercicio ayuda a controlar la cantidad de glucosa en sangre y también ayuda a quemar el exceso de calorías y grasas, ya que esto también ayuda a que la persona pueda controlar su peso, mejorar su flujo sanguíneo y su presión arterial. Además, disminuye la resistencia a la insulina, incluso sin pérdida de peso. Aumenta el nivel de energía en el cuerpo, baja la tensión y mejora la capacidad para manejar el estrés. Esto de que hablaba recién de que mejora la resistencia de la insulina, en la entrevista a Arián nos comentaba que él, en una época que no realizaba mucha actividad física, se tenía que inyectar cierta cantidad de insulina que por ahí no le era suficiente, ¿no? Y cómo notó ese cambio, que cuando realizaba actividad física de manera más continua y moderada, con esa misma cantidad de insulina le era suficiente. Ahí vemos como beneficio, digamos, en ese punto. Bueno, y dentro de los beneficios que nos trae el ejercicio físico dentro de esta patología, también encontramos que disminuye los niveles de glucemia durante y después del ejercicio. Esto después más adelante lo voy a explicar un poco más detallado. Disminuye los requerimientos de insulina al mejorar la sensibilidad, como les explicaba recién. Aumenta el gasto calórico, mejora el perfil lipídico. Por perfil lipídico me refiero a la las condiciones de glucosa en sangre, ¿no? Disminuye los factores de riesgo cardiovascular y mejora la sensación de bienestar en el digamos. Lo que sí. Bueno, estas son varias propuestas que tenemos nosotros por ahí para las clases de educación física a tener en cuenta. Se recomiendan por lo general actividades que sean de carácter aeróbico, a un ritmo constante y que puedan efectuarse durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? El ejercicio continuado, tal como correr o hacer jogging, ya que proporciona un bienestar físico-cardiovascular, el cual también fortalece el corazón, pulmones y un sistema circulatorio en general. Cabe destacar que también si el diabético es obeso, se le recomiendan no realizar ejercicios que sobrecarguen el aparato locomotor, como lo son ciclismo y natación. Y de eso que le hablaba anteriormente del ejercicio, que sea una intensidad moderada, entre un 50 y un 70% del VO2 máximo. Bueno, ¿qué síntomas o signos tenemos que tener en cuenta nosotros en la clase durante la clase de educación física como docentes a cargo? Esto para evitar casos de hipoglucemia como también de hiperglucemia, ¿no? En un caso de hipoglucemia estamos hablando de un bajo nivel de
de azúcar en sangre, algunos de los síntomas que podemos presenciar son que transpira o suda mucho, que se le ve mareado, tembloroso, que se puede llegar a sentir débil, ansioso, que presente hambre, dolores de cabeza, que le cueste concentrarse, que se encuentre confundido y taquicardia. Esto de taquicardia nos explicaba a Adrián en la entrevista, que es algo que él sentía durante el ejercicio. Cuando estaba hipoglucémico sentía taquicardia, digamos, en el momento y él se daba cuenta. Otro disparador, vuelve para... algo por ahí para entender mejor esto de estar confuso, que le cuesta concentrarse. Adrián nos da un ejemplo de que él trabaja en un banco, ¿no? Y él constantemente está enrollando la plata con gomitas elásticas. Le mete la gomita, la gira, la vuelve a enganchar y se separa la plata, ¿no? Y como algo que hace todos los días, tan automático, de repente le resultaba confuso, como diciendo, che, ¿cómo tenía que hacer esto? Y se le era dificultoso concentrarse. Ese era un disparador para él de que podría estar hipoglucémico, digamos. Y en cuanto a hiperglucemia, o sea, concentraciones altas de glucosa en sangre, algo que con lo que concordamos con Adrián es que presentan mucha sed y muchas ganas de orinar, por lo general, y también puede ser que se encuentre agotado o con una vista borrosa. En relación al durante la actividad física, más relacionado a lo que son las necesidades energéticas. Bueno, como sabemos, la energía se obtiene de la glucosa en sangre y de la sangre, ¿no? Las principales fuentes de energía son los músculos, hígado y grasa corporal. Esto, bueno, para explicarlo lo dividimos en 3 fases. En una primera fase o momento que, bueno, comprende de los 5 a los 30 minutos, el ejercicio principalmente obtiene energía de la sangre, de la glucosa circulante en el músculo y en sangre. Pasados esos 30 minutos, ya en una segunda fase, en un segundo momento, se recurre a las reservas de glucosa almacenadas a nivel hepático, o sea, en el hígado. Y ya como por último, pasada la media hora hasta la hora y media, se obtiene energía de las grasas. Cabe destacar que en niños y adolescentes diabéticos que no tengan la suficiente insulina, esta alteración suele iniciarse mucho antes, ¿no? Apareciendo casos de hiperglucemia. O sea que mayor cantidad de glucosa en sangre hace que se utilice antes para el ejercicio, por lo cual se pasaría a la fase 2 antes, digamos, de los 30 minutos, y igual en la fase 3, digamos. Bueno, ¿qué tipos de ejercicios aconsejamos para estos tipos de diabéticos? Como les mencioné anteriormente, de baja resistencia, o sea, de carácter aeróbico, ya que esto favorece circulación sanguínea, mejora la oxigenación y nutrición de todas las células. No son aconsejables los ejercicios de alta intensidad de carácter anaeróbico, ya que disminuyen la oxigenación en los tejidos en actividad y aumentan la tensión arterial. Y aquellas en las que el desvanecimiento por un descenso de la glucemia podría ser fatal, como lo son deportes como el automovilismo, alpinismo a gran altura, paracaidismo, entre otros. También se descartan los ejercicios o deportes que tengan riesgos asociados a la lesión vascular, como lo son el karate, el boxeo, taekwondo, entre otros, ¿no? Bueno, cabe destacar que a pesar de todo lo mencionado anteriormente, un diabético controlado y con una planificación adecuada puede realizar estas actividades sin ningún tipo de problema, ¿no? Pasa lo que sí. Bueno, ya como modo cierre un poco de la charla, nos gustaría por ahí mostrar este caso del británico Steve Ridgway, que es un diabético insulino dependiente, el cual en los Juegos Olímpicos de Sydney obtuvo su 5ª medalla de oro olímpica en remo. Que bueno, esto se ha servido por ahí muchas veces para derribar esos mitos existentes en torno a la capacidad de estas personas diabéticas para los reportes de alto nivel o alto rendimiento. Otro dato interesante por ahí que nos dejó también Adrián es el color celestito, que muchas veces está asociado a esta patología.
me mencionaba cómo podés ver, por ejemplo, entrando a un Pharmacity en la zona de alimentos, como los que tienen un símbolo o algo celestito, justamente son porque son aptos para diabéticos, esos alimentos. Bueno, que su significado es muy positivo, ya que simboliza la vida y la salud. Además, dice que representa el cielo que une a todas las naciones y uno de los colores usados en la bandera de las Naciones Unidas. Y bueno, 14 de noviembre, el Día del Diabético. Bueno, ahora nos quedaría continuar con el ejemplo de clase, profe. No sé si quedó alguna duda. Bueno, chicos, excelente. No, eso, si alguien del grupo tiene alguna duda, algo para... ¿Nadie? Bueno, pasemos entonces a la clase. Vamos a tratar de hacerlo rápido para no ocupar más tiempo. Vieron, es difícil muchas veces regular los tiempos de las exposiciones, ¿no? Pero bueno, el primer grupo, obviamente que es más difícil. Yo les dije que ustedes tenían un trabajo completo, entonces lo han desarrollado muy bien. Pero bueno, el resto de los grupos, para que vaya teniendo en cuenta alguien que vaya tomando el tiempo o ensayando la presentación para ver que no se excedan Sí, demasiado en el tiempo. a ver. Pasemos entonces a la clase, a ver cómo... ¿Cómo? Perdón. No, que justamente ayer la practicamos y nos llevó 46 minutos la clase en total. Ah, mira. Bueno, Bueno, ahora fue un poquito más capaz que por las intervenciones mías y las preguntas capaz. Vamos sí, entonces a ver. vamos con el ejemplo clase. Bueno, antes de mencionar las actividades en sí, yo por ahí quería mencionar dos o tres puntos de lo que mencioné anteriormente, que por ahí son los que más nos van a llevar a la práctica, ¿no? Como lo son el de valorar la glucemia antes del ejercicio, bueno, en el caso de que sea insulino dependiente, de inyectarse fuera del área, como he mencionado antes, el correcto calzado y el alimento, ¿no? De carbohidratos de acción rápida. En la entrevista Adrián nos mencionaba que por ahí el docente o el profe que tenía a cargo muchas veces le daba ese espacio para que cuando él se sentía o mareado o borroso, fuera hasta el kiosco, se comprara una coquita, se la tomara. Él nos comentaba que se la bajaba de una completa, que cualquier cosa después de la actividad se regulaba y en todo caso se inyectaba insulina para regularizar, pero para evitar esa hipoglucemia, digamos, en el momento. Preguntas que por ahí a la Adrián en la práctica, las que más le servían, de si comió o no, y de que le pregunten por ahí al estudiante en este caso, de cómo viene con el tratamiento, y que él solo nos cuente por ahí, no ser tan meticulosos en, che, ¿y cómo venís, te inyectaste y te mediste, y ayer y hoy, qué comiste? Porque eso también por ahí lo frustra un poco al estudiante, ¿no? Por ahí nos mencionaba él que cada una o dos clases, preguntarle cómo viene, si come o no, es total. Como que él está muy también autocuidado, digamos, del estudiante. Más en el caso, Adrián nos comentaba eso, ¿no? De él. Y bueno, ya esos son los únicos por ahí puntos que quería rescatar antes de la clase. Benja, no sé si querés explicar los ejercicios. Perdón, agrego un dato que tenía apagado el micrófono. Agrego un dato que me parece que es importante al que sumaron ustedes, que es el tema de que esté bien hidratado. ¿Sí? El tema de la hidratación es muy importante porque si la persona está, digamos, no digo deshidratada, pero tiene poco nivel y después hace actividad física, se puede descompensar rápidamente la diabetes. Continúen, por favor. Bueno, nosotros hicimos un ejemplo de clase para un nivel secundario, un cuarto año, con el contenido de deporte, de básquet, en ataque individual, 1 versus 1. Bueno, el objetivo de esta clase sería fomentar una resolución de una situación de 1 versus 1 mediante juegos y actividades. Comenzaríamos con el inicio, con el acondicionamiento del cuerpo, haríamos una mancha en cadena, una mancha bolita, y después en el desarrollo, un 1 versus 1, donde el primero que llegue será el atacante. La actividad sería, se separarán en 4 equipos, los 4 equipos se ubicarán en la línea final, y en la mitad de la cancha se colocarán 2 pelotas. A la orden del profesor, los primeros de las filas tendrán que salir corriendo a agarrar la pelota. El primero que agarre se convertirá en atacante y el otro en defensor. Y el atacante tendrá que lograr llevar la pelota hasta el final de la cancha.
Luego se haría una variante, intentar lanzar la pelota al aro. Después haríamos un 1 versus 1 facilitando al atacante, donde se colocarán 3 aros en el piso y manteniendo los mismos grupos, tendrán que salir los 2 primeros con una pelota dándose pases, y cuando lleguen a la mitad de la cancha, solo el portador de la pelota podrá ingresar con el balón hacia el lado contrario e intentar meter la pelota en alguno de los 3 aros. Un jugador de los otros equipos deberá salir a defender sin sin dejar que éste meta la pelota en alguno de los aros. Y como vuelta a la calma, se realizará una ronda y el profesor dictará estiramientos de los músculos principales. Bueno, hablando con Adrián también, él nos había dado un ejemplo bueno, que por presentar esta patología no teníamos que hacer diferencias. Sí hay que tener ciertos cuidados, como ya mencionamos anteriormente, y que como docentes tenemos que brindarles el espacio necesario, que en caso de que, como contaba Lucas, él deba regularse por si se siente hipo o hiperglucémicos, y que, bueno, también tenemos que aclarar que nosotros tenemos que a pesar de todo, o sea, llevando una planificación adecuada, los diabéticos pueden realizar las prácticas de actividad física sin ningún problema, así que en ese sentido no hay que hacer diferencia con estas personas con esas patologías. Muy bien. Muy bien, saludo final ahí. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda por parte del grupo, ahora que ya han finalizado completamente con la clase y todo lo demás. Por ahí Adrián nos contaba que si él tuviera que elegir qué tipo de diabetes eh, quiero tener, si le llega a tocar en otra vida, él elegiría ser diabético tipo 1. Como comentaba en los chicos, que si estaba hipo o hiper, él se podía directamente regular en base a la insulina y podía seguir su vida. Sí, él está conectado 24 horas, ¿no? A una bomba de insulina. Que bueno, él le dice que su páncreas artificial, que él ahí directamente se inyecta la cantidad de dosis de insulina que sean necesarias en el momento, digamos, eso. Como que él no tiene mucho drama. Sí, en ese sentido, los tratamientos, por supuesto, para los que tienen acceso, han cambiado, porque antiguamente, como ustedes mencionaban, la insulina se inyectaba a través de pequeñas, digamos, primero que para medirse se tenían que pinchar el dedo, una gotita de sangre, y ahí en el aparatito que ustedes mostraron, daba los valores. Y uno pensara, bueno, pero una gotita de sangre. Lo que pasa es que a veces, como bien decían ustedes, se tienen que pinchar 4, 5, 10 veces al día. Llega un momento, durante todo, a lo largo de su vida, llega un momento que tienen muchas lesiones a nivel de la piel, en los dedos, es decir, ya no tienen lugar donde pincharse, por un lado. Y por otro lado, sumemos el pinchazo de la inyección de la insulina. Hablaban ustedes de 4 a 10 inyecciones cuando no hacían actividad física, y cómo la actividad física ayudaba a reducir la cantidad de insulina que se tenía que suministrar, por ende la cantidad de pinchazos. Bueno, hoy existen algunos métodos alternativos, como esto de la bomba de la insulina, que se coloca como si fuera se abre como una vía, digamos, como si fuera un suero y demás. Hay un aparatito que va cumpliendo la función hasta que decía el páncreas electrónico, va midiendo electrónicamente los niveles y le va indicando en una pantalla, entonces se la inyecta el aparato y el aparato la inyecta al organismo en función de la necesidad. O sea, lo que hace el páncreas, el órgano, digamos, de manera funcional, esto lo hace de manera electrónica. Entonces, bueno, hay menos cantidad de pinchazos, menos, tanto para medirse como para inyectarse, pero ¿cuál es el problema? De que no todas las obras sociales la cubren y que es muy cara. Entonces las personas que por ahí no tienen, como hablaban ustedes con el caso de las mujeres los embarazos y las mujeres que tenían menores recursos, bueno, una enfermedad que también la alimentación es más cara, porque ustedes vieron que todos los productos sin azúcar o que no son no tienen tanta agregados químicos y demás son más caros.
la insulina, las obras sociales, por ejemplo, cubren el aparatito, pero los reactivos son muy caros, entonces algunas de las personas que no tienen obra social no pueden comprar el reactivo para medirse todos los días, etcétera, etcétera. Es decir, hay un factor socioeconómico de la patología que es muy importante. Tener una alimentación saludable es muy importante, pero también es caro, digamos. Entonces, sectores de bajos recursos hacen el uso excesivo de los hidratos de carbono y demás, sumado esto por ahí la falta de conocimiento que tienen las personas, bueno, hace que la cuestión se complique. Cuando la persona tiene acceso a un buen sistema de salud, una obra social, la posibilidad de controles médicos, la posibilidad de incorporar alimentos y de hacer actividad física, es una patología que se sobrelleva bastante bien. Y con esto de la bomba de insulina o de los parches de insulina, que también vienen que se colocan se adhieren al cuerpo y van administrando lentamente la insulina, cosa que se vaya regulando. Nosotros tenemos en el Peña, en el cole, un alumno que es insulino dependiente y tiene como un botoncito que cuando se pone en la pileta se lo tapa, digamos, y bueno, a partir de por ahí se puede medir y controlar la insulina sin necesidad de estar pinchándose, digamos, siempre en el mismo lugar, y esto, la verdad que es bastante molesto y complicado. Una recomendación que por ahí yo agregaría a la clase, que lo dijeron durante el desarrollo de la exposición, y como recomendación de la clase, ustedes hablaban de medir la insulina, en caso de que sea insulina dependiente, el antes y el durante, y es muy importante el de después, porque por ahí nosotros damos la clase, qué sé yo, el chico se va a la casa, pero si no tuvo la precaución, depende de las características de la clase, si no comió bien y demás, se puede llegar a descompensar en el trayecto que se va a la casa o durante su casa. Pero fue a causa de la intensidad, a lo mejor, de la propuesta de la clase. Entonces, resaltar esto. Y muy bien, ustedes hicieron, me parece, una muy buena relación, y acá, esto lo digo para el resto de los grupos que vayan a venir para adelante, de alguna manera me parece que quedó bien reflejado lo que fue la relación de la entrevista con el tema, digamos, ¿no? Porque constantemente iban yendo y viniendo a esta experiencia personal, tanto de la doctora en cuanto a los valores a los valores, al tratamiento y todo lo demás, y esta cuestión referencial a lo que le pasaba a la persona que le hicieron entrevista en la clase de educación física, en su trabajo, entonces donde se puede ver claramente cuál es la intención de realizar este tipo de entrevistas y este tipo de contacto, para que no quede solamente en la letra fría de la información que busqué del libro o del internet, sino que realmente ustedes han hecho una buena conexión entre el trabajo y el relato de esta persona, los comentarios que le fue acercando, que me parece que enriquecieron muchísimo la propuesta. Víctor, no sé si querías decir algo. Cuando usted le pase a los chicos el trabajo, ahí abajo están los links de las entrevistas. Por si las quieren ver, están muy buenas. Duran una 38, creo, y otra 26 minutos. Ya, muy buena. Bárbaro. Bueno, no, yo no tengo, la verdad que fui anotando algunas cosas que o hacía la intervención o hacía, o ustedes después lo desarrollaban, así que no tengo más que, como les dije en la evolución, felicitarlos. Es muy difícil siempre ser el primer grupo, porque hay que romper el hielo y está toda esta adrenalina de decir, bueno, a ver cómo resulta. Bueno, esto de la virtualidad también, hemos tenido suerte que funcionó bien el internet y lo han podido llevar bien. Así que bueno, espero que los grupos que vienen, colocamos la vara muy alta, digamos, ¿no? Arrancamos con un grupo de muy buena calidad, así que espero que los grupos que vengan para adelante puedan sostener y sorprendernos en la exposición como lo ha hecho este grupo, que estoy seguro que va a ser así. Y una cuestión que también lo dijeron ustedes en el trabajo y que pasa con algunas de las patologías que se están viendo, y tienen que ver con el tema de la actividad física y la alimentación, es que lamentablemente se está adelantando la edad, es decir, que hay más niños con esta patología debido a los malos procesos de alimentación y la falta de actividad física. Y lo vamos a ver, lamentablemente lo vamos a escuchar también con el tema de la obesidad, ¿no? Antes la obesidad era una enfermedad juvenil o de adultos, y hoy ya es una enfermedad pediátrica.
Entonces, bueno, esto nos tiene que llevar a reflexionar a cuáles son los cambios que tenemos que intentar generar en nuestros alumnos desde muy temprana edad, como decíamos cuando veíamos la educación para la salud, para que logren tomar conciencia y prevenir, ¿no? Entonces, creo que se dieron mucha información acá al respecto en cuanto a la cantidad de casos, a los porcentajes de incidencia cuando mamás son diabéticos o cuando son obesos, las enfermedades y las consecuencias, en realidad, de las consecuencias a corto plazo. Me parece que hay algo muy importante también que es todos los aspectos sociales, ¿no? Esto que decía el compañero, bueno, que usted le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando vas a una reunión social? ¿Te cuidas o no te cuidas? Cuando la persona ya tiene una autoconciencia de la enfermedad y la maneja y la domina, como decía, bueno, me puedo exceder, total, sé que... Pero cuando el niño es niño, a veces va y en el jardín y en la merienda y en los cumpleaños, etcétera, etcétera, le cuesta muchísimo esta parte social, se siente discriminado, le cuesta mucho llevar o contenerse en la cuestión de la alimentación, y bueno, es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? En el corto plazo, en la clase esto de que mencionaban ustedes, la clase de educación física, del sentirse discriminado por tener tal o cual patología y demás, bueno, son todos aspectos que lo han mencionado ustedes que son importantes en esto del corto plazo, ¿no? Como nosotros los profes de educación física podemos intentar generar conciencia para evitar y prevenir muchas de estas patologías que a lo mejor está predispuesta genéticamente, pero que si no se asocian los otros factores, como el sedentarismo, la mala alimentación, la enfermedad no se desencadena, ¿no? Hola, Bueno, profe. chicos, ¿Me escucha? sí, se escuchan, abuelo. Hola, ahí voy a activar la cámara. Nada, yo quería hacer una acotación, además de felicitarlos a los chicos, recalcar que me parece súper importante esto que están exponiendo los chicos, porque a mí me tocó de cerca este verano tener en la colonia de verano a cargo un chico de 7 años con diabetes tipo 1. Y la verdad que fue un desafío poder llevarlo a cabo porque me encontré al frente del grupo y al frente de este chico sin ningún tipo de información. Me la tuve que buscar solo, lamentablemente. Y cada vez que nosotros relacionamos la diabetes con la actividad física, nos imaginamos a una persona de edad avanzada en la cual, bueno, es relativamente autónomo para tomar sus decisiones. Y en este caso, bueno, yo me encontraba con un chico muy chiquito y nada, eso es muy importante también tener en cuenta todo lo que ellos decían en cuanto a los controles, los cuidados, cómo regular la actividad física. Y nada, eso, resaltar que fue buena la clase que dieron y nada de eso, que puede tocarnos, lamentablemente, un chico tan chiquito con esta patología. Así que bueno, nada, eso, felicitaciones a los chicos. Gracias, Nahuel, por tu aporte. Bueno, casualmente la idea de esto es que ustedes salgan con las herramientas mínimas y bueno, no te pasa como a vos que las tuviste que ir a buscar. Te felicito porque lo hiciste y te preocupaste. Y sí, en el caso, por ejemplo, de las escuelas de verano, donde la jornada por ahí, o sea, hablamos de la clase de educación física, 40 minutos, una hora, pero una escuela de verano donde la jornada ya hablamos de 4, 5, 6 horas, es muy importante porque hay que ver, y como voy a decir, cuando la persona, como en este caso el niño, no es autónomo o no conoce del todo la enfermedad, se está adaptando, hay cierto grado de rebeldía, si se quiere, o negación de la enfermedad, a lo mejor pasa mucho tiempo con un ayuno prolongado, entonces se le baja la glucosa, o la actividad de ese día, tuvo lindo el día, hizo mucho calor, no se hidrató bien, va a la pileta, hace mucho ejercicio de natación y la intensidad es muy fuerte para él y cae, hicimos una salida, un campamento, un juego y se puso muy ansioso, o sea, hay muchos factores que pueden desequilibrar estos estados o los niveles de la glucosa, lo hablaban en la exposición los compañeros del estrés, y el estrés puede ser para un niño de 7 años un juego, querer ganar un juego, entonces le provoca el estrés, el entusiasmarse con alguna actividad, o que vamos a ir a la parte honda, o que no vamos a ir al trampolín, o que lo que sea, o que hoy tenemos la muestra para los padres, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso que trajiste de la escuela de verano. Entonces, bueno, es muy importante conocer todo esto para, como vos bien decías, cuando niños no sabe autorregularse y no puede tomar decisiones, entonces ahí tiene que estar el profe atento para ayudarlo y acompañarlo en esta toma de decisiones. Las lesiones también son muy,
muy complicada, es decir, cuando se lastiman la piel o cuando hay un corte y demás, que muchas veces no, bien ustedes mencionaban la importancia del calzado, además, para personas adultas, pero bueno, los niños a veces los cortes, lastimarse es muy común, y bueno, si estamos en presencia con diabetes, es muy importante conocerlo. Así que bueno, gracias por el aporte, y yo creo que se trata un poco de esto, ¿no? De la experiencia, de poder volcar la experiencia de todo. Felicitaciones, chicos. Para cerrar, simplemente decirles que el próximo grupo que tenemos, trastornos alimentarios. Ya voy a publicar, que no pude esta semana, tuve muchas actividades en mis otros trabajos y demás. Ya voy a publicar el cronograma para que quede publicado. Y contarles que, bueno, que ya está prácticamente listo el video de la exposición de la encuesta, que ha llevado un tiempo, pero que está muy lindo. Me lo pasaron ayer, que yo lo pude ver. Simplemente le faltaban algunos retoques de edición. Le pedí que colocaran al final si bien se escuchan las voces de ustedes, digamos, sin identificarlo, pero está claro que son las voces de los alumnos que han hecho las recomendaciones, los aportes. Les pedí que al final agregaran la lista de todo el curso, como para que aparezca el nombre, y el link del trabajo, para que el que vea el video y le interese pueda ir al trabajo y ahí encontrar todo el desarrollo. Bueno, finalmente yo me inscribí en esto de que va a pasar en septiembre. Voy a estar representando al grupo. Por ahí vi que no hubo como una respuesta al mensaje de WhatsApp, pero no hay ningún problema. La intención era que lo pudiéramos hacer juntos. Yo voy a hacer mención que este trabajo lo construimos entre todos y vamos a compartir la experiencia con la gente que se sume en ese congreso que hay, o en esta muestra que hay ahora en el mes de septiembre, promovida por la facultad. Muchísimas gracias, chicos del grupo. Felicitaciones y gracias a los compañeros por el aporte que han hecho, por lo atento que han estado a la exposición. Y cualquier duda, cualquier inquietud, estamos en contacto a través de la plataforma en la semana. Yo hoy voy a subir el trabajo que los chicos, donde mencionaba que están los links y todo, para que todos los tengan. Y también voy a subir la guía de las preguntas para que ustedes sepan cuáles son las preguntas como más importantes que me parece conocer de esta patología. Y lo mismo con los grupos, con el resto de los grupos. Muchas gracias, sigan cuidándose y nos vemos la semana que viene, chicos. Que tengan buena semana. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Nos vemos. Profe. Ya. Chao, profe, gracias. Chao. Que lo vaya bien, profe, nos vemos.